3 grabando. Primera pregunta, en una circunferencia de diámetro 30, ¿cuánto es su radio? ¿Qué me dice usted? ¿Cuánto es el radio? Si una circunferencia tiene su diámetro 30. Recuerde que el Um, radio es la mitad del diámetro. Ujú. Entonces, ¿cuánto sería el radio? El, el radio sería... Ah, sí, el radio sería 15. Muy bien. Observa esta figura. ¿Ya? Aquí tenemos la circunferencia y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, Ujú. muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, aquí ya sabemos que el radio mediría 15. Siguiente, dice así. El radio menor mide 5 unidades. Hallar el radio mayor. Ojo que la distancia entre los radios es 24. ¿Cómo Ujú. aplicaría usted acá? A ver. El radio menor es 5 y el radio mayor es lo que me pregunta. Bueno, usted tiene que recordar que cuando tenga dos circunferencias tangentes, la distancia entre los centros es la suma de radios. Y eso es lógico. Y eso es lógico. En dos circunferencias tangentes, exteriormente, la distancia entre los radios, la distancia de entre los centros, perdón, es la suma de radios. Entonces, eso lo podemos aplicar aquí. 24 es la suma de radios. Usted ya puede escribir entonces 24 es igual a R más R. Pero R minúscula por dato es 5. Entonces, pregunta para usted, ¿cuánto sería el radio mayor? Si este Um, 5 pasa a restar, Ujú. ¿cuánto es 24 menos 5? Eh, 19. Se acabó el problema, ¿ya? Porque pasa a restar el 5. Vamos con el siguiente. Ahí está. A ver, en este problema me dice que el radio mayor es igual a 2R menos 2. Dos veces el radio menor menos 2. Pregunta para usted. Son dos circunferencias tangentes, como usted observa. Tangentes exteriores. Entonces 13, que es la distancia entre los centros, es igual a la suma de los radios. R mayúscula más R minúscula es 13. Y por dato le están diciendo que R minúscula, ese es un dato aparte, es 2R menos 2. ¿Qué podemos hacer? La respuesta es, lo que podemos hacer es reemplazar. Esto va a ocupar este lugar. Dado que R vale esto, entonces podemos reemplazarlo. En vez de R pondremos 2R menos 2 más R es 13, porque R vale 2R menos 2 por dato. 2R más R, 3R. Ese 13, ese 2 pasa sumando. 15. 3R es 15. 15 entre 3, 5. Y eso es lo que me preguntan. Hallar el R menor, 5. ¿Qué le parece? Yo no entendía, pero ahora sí está bastante sencillo por ahorita, profe. ¿Ya? Entonces aquí lo que se hizo fue aplicar esta fórmula, que es 13, por dato, es 13. Y aparte me dan el dato de arriba. Ese dato de arriba que está acá, simplemente lo hemos reemplazado. Este dato que está acá, y es lo mismo que está acá. Aquí lo hemos reemplazado. Más R es 13 y hallamos el R minúscula. Siguiente. Siguiente. A ver, en la siguiente figura me dice acá, R mayúscula vale 5 y R minúscula vale 3. Quiere decir que esto es 5. Esto vale 5 y esto vale 3. Y esta distancia es 10. Las circunferencias distan 10. Bueno, no entiendo muy bien qué quiere decir con eso. Las circunferencias distan 10. Yo entiendo que circunferencias
es la parte externa. La parte externa. Porque otra cosa es que me digan los centros de la circunferencia distan 10. Ahí sería distinto. Pero aquí no me están hablando de los centros de las circunferencias, sino solamente de las circunferencias. Entiendo que la circunferencia se refiere al perímetro externo. Este perímetro, esta zona dista 10. Y los radios son 5 y 3. Pregunta, ¿ese 5 que está aquí lo puedo pasar aquí? ¿Qué me dice Mm, usted? sí, Muy bien. ¿Y ese 3 que está allá, lo puedo pasar acá? también. Muy bien. Entonces aquí tiene esta longitud horizontal que mide 3 y también tiene esta otra longitud horizontal que mide 5. Pregunta, ¿cuánto mediría D? D me diría 18. Se acabó el problema. ¿Qué le parece? Mm, Gráficamente, 5 más 10 más 3. D es 18. Siguiente ejercicio. A ver, vamos al siguiente. Los radios de dos circunferencias exteriores. Me dice son dos circunferencias exteriores. La pregunta es, ¿qué son circunferencias exteriores? Circunferencias exteriores son aquellas que están separadas y ahí hay una propiedad. Entonces tenemos allí las circunferencias exteriores. Observemos que en las circunferencias exteriores la distancia que separa sus centros es mayor que la suma de los radios. Lógico, lógico, lógico. Aquí hay una parte que excede pues a la suma de los radios. Y los radios de dos circunferencias tangentes exteriores me dice que es 17 y 24. Entonces aquí tengo una circunferencia y aquí tengo otra circunferencia. Son exteriores. El radio de una mide 17 y el radio de otra mide 24. Bueno, ahí lo tenemos. Además me dice, distan 10 entre ellas. ¿Qué quiere decir ello? La distancia entre las circunferencias es 10, quiere decir entre la parte exterior. Voy a trazar los centros para que usted observe. Voy a trazar los centros. Ahí tenemos el centro de una, aquí tenemos el centro de otra, y voy a trazar una línea bien tenue, bien tenue. Entonces, ¿quién sería la distancia entre las circunferencias? Sería la línea exterior, la línea exterior. La distancia entre las circunferencias sería esto de acá. Y esa distancia es 10, me dice. Además, los radios son 17 y 24. 24 aquí, entonces ya lo pongo más fuerte acá su trazado. Y el otro radio es 17. Me pregunta, hallar la distancia entre los centros. ¿Cuál sería su respuesta? La distancia entre los centros. Mm, la respuesta de todo, o sea, de la distancia de todo esto. Me pregunta la distancia entre los centros. ¿Cuál sería la respuesta? La suma, Mm, pues. 24 más 10 más 17. ¿No? Porque los centros, 54. claro, la distancia, estos son los centros. Eso es lo que me piden. 24 más 17, 41. Más 10, 51. Se acabó.
¿Qué le pareció? ¿Alguna Sencillo. pregunta? Está sencillo, muy bien. Vamos con otra. Siempre la recomendación es leer los ejercicios para ver qué en realidad nos están pidiendo. A ver, los radios de dos circunferencias miden esos valores y la distancia entre sus centros es 26. Y el segmento que une sus centros corta la circunferencia. Tenemos que aquí imaginarnos. Tenemos que acá imaginarnos. Aquí está por si acaso la teoría. Ahí lo tenemos, la teoría. Parece que me hablan de dos circunferencias secantes. A ver, ojalá sea esto. Circunferencias secantes son aquellas que se intersectan y se cortan, pues, ¿no? Y se cortan. Ahí está. Entonces, vamos al problema. Vamos al problema. En el problema me dice así. Dos circunferencias tienen de radio 5 y 14. La recomendación es siempre trazarlo de manera que estén entre sus centros. Entonces aquí voy a trazar, más o menos acá será el centro de una, y exagerando voy a poner el centro de la otra aquí, para que no choque con el extremo. Los radios miden 5 y 14 y la distancia entre sus centros es 26. A ver, vamos a ver, pregunta. El radio de dos circunferencias, el radio de dos circunferencias es 5 y 14 y las distancias entre sus centros es 26. ¿Cuál de las dos figuras cree usted que sería? ¿La figura que está a la izquierda o la figura que está a la derecha? Lea el texto. La distancia, los radios miden 5 y 14 y la distancia entre sus centros es 26. Quiere decir que entre esto y esto tienen que medir 26. Pero me dicen el problema que esto mide 14 y que el otro mide 5. Entonces, si uno mide 14 y uno mide 5, la suma es 19. Pero como la distancia entre los centros es 26, 19 más 7 es 26. Mire cómo estamos deduciendo. ¿Por qué deduje que son tangentes exteriores? Entonces Ujú. seguramente tiene que haber un algo adicional ahí. Entonces la distancia entre los centros es 26, correcto. Y el segmento que une sus centros corta las circunferencias en los puntos A y B. ¿Cuánto mide AB? Bueno, ya lo hicimos. AB mide 7. ¿Qué le parece? Mm, sí, ¿Cuán está fácil porque yo no pensé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser como lo mostraba ahí en la imagen. Claro, cuán importante es graficarlo. Gracias a la gráfica me di cuenta que el problema no es como lo que está aquí a la izquierda, este gráfico izquierdo. Menos mal lo grafiqué, es circunferencias separadas. Ello me di cuenta gracias al gráfico derecho, perdón. Siguiente. Aquí me hablan de dos circunferencias, me dan los datos y me pregunta hallar la distancia entre los centros. Bueno, hay una formulita que nos permite hallar la distancia entre los centros cuando tenga ese tipo de figura. Aquí está, la distancia entre los centros de dos circunferencias aquí está, la resta de los radios. Si son tangentes interiores, es la resta de los radios. Pero aquí son tangentes exteriores. A ver, yo quiero la distancia entre los centros. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tratar de hallar esta distancia de acá. Solamente ese segmento.
A ver, todo esto, pregunta, todo esto, esta distancia que lo voy a pintar de rojo, mide R minúscula. Toda esa distancia mide R minúscula. ¿Qué más podemos hacer? Y la otra distancia que está acá mide R mayúscula. Pero yo quiero solo este segmento. A ver, un momento aquí. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Lo voy a pasar y después lo vemos. Lo voy a pasar y después lo vemos para que no se nos vaya el tiempo. Ahí está. Siguiente ejercicio. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces nos dice así. Nos dice así. Un momento. Un momentito. Ay, ya, un momento. Allá. Ya. Ahí lo tenemos. Ya. Estamos con este. Entonces me dice así. Dos circunferencias tienen como radio 7 y 13. Dos circunferencias tienen como radio 7 y 13. Hallar la distancia entre los centros si la circunferencia, ahora sí, son tangentes interiores. Tangentes interiores quiere decir de esta manera, como esto. Tangentes interiores, perdón, como esto. Entonces, para ese caso sí hay fórmula. La distancia es la resta de radios, por la fórmula que está ahí. La distancia es la resta de radios. Ahí está. Entonces, en este ejercicio, simplemente aplicamos que la distancia es 7 o 13 menos 7, 6. ¿Ya? Entonces, R es igual a 13 menos 7 igual a 6. Vamos con el siguiente. Ya me está ganando el tiempo. Los radios de las circunferencias son 5 y 2R más 6. Las circunferencias son tangentes exteriores. Entonces, hallar la distancia. Vamos a la fórmula de las tangentes exteriores. Observe. La distancia es la suma de los radios. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Ahí está. Los radios son 5 y 2R más 6. O sea que uno es 5. Vamos a suponer que es este. Y este es 2R más 6. Y la distancia entre sus centros es 17. Entonces me preguntan hallar R. ¡Listo! Operamos simplemente. 5 más 6, 11 más 2R pasa a restar. R es igual a 3. Ya, ahí lo tenemos. Y por último, este de acá. En la siguiente figura, hallar R me dice. Circunferencias tangentes interiores. Recordar que la fórmula de la distancia, aquí sí es formulita, aquí está. Cuando son tangentes interiores, esa es la fórmula. De lo que separa los radios es la diferencia de R menos R. 6R, que mide R, menos R minúscula, cuya ecuación está aquí. Ahí está, vea usted. Y la distancia no me la dan. No me la dan. No me la dan. Bueno, a ver pues. No. Un momento. La distancia me dice que es 2R más 12. El R mayúscula es 6R y el R minúscula simplemente es R. Así. La distancia es 2R más 12. 2R más 12, 6R menos R, 5R, menos 2, 3R, 2 entre 3, 4. Y lo tenemos ahí. Y lo tenemos ahí. ¿Qué le pareció? Falta este problema de acá.
Parece que aquí habría que hacer un teorema de Pitágoras, creo. ¿Ah? A ver, vamos a ver. La distancia entre los puntos de intersección entre los dos radios, esta distancia se puede hallar. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un momento. Espéreme un momentito, por favor. Espéreme un momentito. Yo puedo hallar aquí con Pitágoras. No, hasta acá es 90. No, aquí es 90. Sí, pues. No, ahí no es. A ver. Ya entendí. Ya me dan R, pues. No lo vive. AB es 2, me dice. AB es 2, no lo vi. Entonces esto es 3 porque el radio es 5. Entonces esto es 10 porque todo el R mayúscula es 12. No lo vi. Hallar la distancia entre los centros. 15. ¿Qué le pareció? Todo el tema ha estado bastante sencillo. Le voy a enviar la grabación de la clase a su WhatsApp para que lo pueda revisar. Estamos quedando. Cuando usted guste, podemos seguir continuando. Gracias, profesor. Listo, quedamos. Hasta luego. Hasta luego.